de, yo pienso que podemos hacer ejercicios directamente hasta donde ha avanzado el ingeniero. Para ello vamos a agarrar aquí el libro. El ingeniero les dio estos dos textos de referencia. Ahora sí. Les dio estos dos textos de referencia, el diseño en acero de William Segui y estructuras de acero de McCormack. La desventaja de este libro de estructuras de acero de McCormack es que está en la quinta edición y está trabajando con la ISC 31605 del año 2005, su normativa. Entonces está desactualizado con algunos parámetros que se tienen respecto a la norma 36016. Este igual ya está actualizado hasta este año, 36022 ya ha salido. Hay algunas pequeñas variaciones en la parte de análisis, pero en sí la formulación de todos sus parámetros sigue siendo la misma. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver desde el capítulo D hasta el capítulo J, lo que llegaría viniendo a ser la parte de las especificaciones para diseño en hacer, ya sea para miembros o ya sea para conexiones. Y esto va a estar ligado con el manual, que también da ciertas referencias de diseño. Pero para casos especiales vamos a utilizar ya el manual ahora. Ya no va a ser tan necesario porque ya tenemos todo lo que llegaría a ser las dimensiones de los perfiles. Y una que otra ocasión vamos a ver para qué utilizamos esta parte del manual en ciertos capítulos de diseño. Entonces tenemos la parte del capítulo 3, que es miembros a flexión, la parte del capítulo 4, que es miembros a compresión, la parte del capítulo 5, si mal no recuerdo, es de elementos o tensión. Entonces por ahora solo se ha estado viendo la parte de las áreas, ¿verdad? Que es un área neta, que es un área neta efectiva, que es un área gruesa, o área bruta. Tenemos dos estados límites, que son el de la cedencia, yielding, y la ruptura. Entonces, normalmente nosotros siempre vamos a trabajar hasta el último esfuerzo. Hasta el último esfuerzo en elementos o tensión. No tanto en la cedencia, porque esto nunca llega a cumplirse. Entonces aquí solo trabajamos en el rango elástico, si recuerdan. Y la parte crítica de la ruptura en elementos sometidos a cargas axiales y diseñados a tensión están limitados, y la parte crítica son sus conexiones, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener la parte crítica, la parte de la ruptura. Para esta parte de la ruptura hay dos diseños que se toman en cuenta. Y estos son ruptura del área neta efectiva y la
el bloque de cortante. Por ahora solo han llevado este de aquí y el bloque de cortante tiene otro análisis que tiene que ver también con el flujo de cortante o con el retraso por cortante. En este caso de la ruptura del área neta efectiva, solo hemos visto, bueno, solo han visto con el ingeniero, por ahora no, elementos conectados, ya sean perfiles o placas con pasadores que están distribuidos simétricamente respecto a su eje longitudinal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si ustedes van a tener conectores distribuidos de manera asimétrica? Entonces esto lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Prefiero que el ingeniero les explique todo esto y luego yo voy a subsanar dudas. El detalle de mis clases es que nos aboquemos mayormente a la resolución de ejercicios, ¿ya? Yo les recomiendo que agarren y hagan los ejercicios propuestos de cada capítulo. Entonces, vamos a agarrar y vamos a cortar ejercicios de este tipo. A ver, vamos a agarrar este ejercicio que parece interesante. Y lo vamos a llevar a una planilla marcada. La condición de este ejercicio va a ser calcular la resistencia del perfil estas dos condiciones vamos a poner, ya. ¿Dónde está? Entonces tenemos este perfil, se está escuchando, ¿no? En algún rato se corta el audio o algo, pueden hablar nomás, no importa si me interrumpen, vamos a seguir. Entonces, la condición del ejercicio yo me estoy inventando. Aquí en el texto solo dice calcular el área neta en cada uno de los miembros indicados. Para este caso no vamos a tomar en cuenta esa condición de ejercicio y vamos a poner calcular la resistencia, que es lo que normalmente se pide en los exámenes. ¿Ya? Para esto, nosotros nos tendríamos que enfocar netamente en lo que dice las especificaciones de la ISC. Y todo lo que llegaría a ser, la parte del diseño de miembros por tensión, que es el capítulo D, y se subdividen en 6 subíndices, donde nosotros nos va a interesar solo hasta la parte del D4. Del D5 y el D6 no se ven tan a profundidad, y en caso de que sí los veamos, los vamos a explicar. Aquí dice nota de usuario.
Para los casos no incluidos en este capítulo, deben seguir las aplicaciones en el capítulo B3.11, miembros sujetos a, perdón, miembros verificados a la fatiga, capítulo H, miembros verificados a esfuerzos combinados de tensión axial y flexión. Este de aquí no recuerdo qué era. Elementos conectados a tensión y bloque de cortante, esfuerzo de bloque de cortante en conexiones extremas de miembros sujetados a tensión. Entonces, este miembro de tensión de bloque de cortante van a ver con el ingeniero y son para elementos conectados con pasadores o con sujetadores, en donde, si se acuerdan de Resist 2, es cuando se desprende el miembro de la placa base, o la placa base se desprende del perfil o de la placa analizada. ¿Ya? Esto, la parte que estoy achurando, se queda se queda en la placa base, y todo este miembro que está con celeste se va a desprender hacia la derecha. Entonces estos tienen estados límites hasta cuánto pueden soportar. Para esto hay unas formulaciones no especiales, es aplicar una ecuación, dos ecuaciones, perdón, directamente. Uno en donde se verifica, ¿dónde está? ¿Qué parte de la placa para el bloque de cortante, que es BC? Nosotros tenemos planos de falla. Les voy a dar una breve intro de esto, todavía no quiero hacer ejercicios. Donde se hace un diseño combinado de la parte que está sometida a tensión y la parte que está sometida a corte. Entonces, la parte que está sometida a tensión, y ustedes razonan un poco, la tensión, desde su punto de vista etimológico, o sea, su descripción, es la fuerza sobre el área, pero esta área es una área perpendicular a la fuerza que está siendo aplicada. Entonces, la parte de tensión llegaría a ser todo esto de aquí. Estas partecitas que son áreas perpendiculares a la carga que está siendo aplicada. Y la parte del corte es la fuerza sobre el área, pero esta área es paralela a la fuerza aplicada. Entonces ahí solo se aplican dos fórmulas, como les dije, y están en función tanto al área de corte como al área de tensión. Esto lo van a ver con el link. Los dos primeros subcapítulos, si así los podemos llamar, son los límites del test, en donde dice que el ratio o el radio de esbeltez, L sobre R, no puede pasar, o preferiblemente que no pase las 300 unidades. Esta dimensión es, no tiene dimensiones, no tiene unidades, porque las unidades de la longitud y del radio, pero del radio de giro, este es el radio de giro, son unidades de longitud, entonces esto se simplifica. Para efectos de diseño nomás nos sugieren que no sobrepasemos esta cantidad. Esta parte del límite de esbeltez
recién se va a tomar en cuenta cuando nosotros tengamos que elegir un perfil, perdón, tengamos que elegir un perfil de diseño. Pero en tensión, cuando hacemos análisis de elementos a tensión, siempre cumple esto. Los elementos sometidos a tensión son netamente verificaciones de las conexiones. No va a ser como en compresión, como en flexión, en donde respecto a una solicitación de carga, nosotros tenemos que hacer cuadrar un perfil. En esto ya estamos regidos por unos planos en donde netamente ya vamos a tener una conexión de columna viga, y esto a su vez va a estar sujetos a verificación de las conexiones tanto de soldadura como de pasadores o conectores, ¿ya? Entonces aquí no es tanto tan crítico esta parte, y solo es aplicar fórmulas y ya está. El ingeniero en su examen, si es que les mete algún tema de tensión, va a ser verificar nomás, pero ¿cuál va a ser la trampa de eso? La trampa de esto va a ser esto: verificar cuál de estos casos tenemos que utilizar, ¿ya? Donde estamos. Solo eso. Luego tenemos el esfuerzo de tensión, que está denotado como P sub n, que es la fuerza nominal, y estos a su vez están acompañados con un con un con una variable. Perdón, ahorita no sé cómo denotar esto. Una variable en la que nos limita el tipo de diseño que vamos a aplicar, ya sea el LRFD o el ASD, ¿ya? Entonces, para estos casos, nosotros en acero netamente vamos a considerar lo que llegaría a ser diseño LRFD, tanto para tensión, pero para sedencia como para ruptura. Aquí tenemos. Solo esos dos casos se analizan. La fuerza nominal es igual para el caso de diseño a miembros por tensión y cedencia del área gruesa o del área bruta. Es el esfuerzo de cedencia, y esto está ligado con el tipo de material que tengamos, de la placa, del perfil y demás. Y el área gruesa. Entonces el área gruesa es toda la sección transversal del perfil que nosotros vayamos a analizar. Y esto también ya tenemos. Entonces esto de aquí sacamos de la tabla Excel que tenemos o en el manual. Aquí en el capítulo 1, donde están todas sus propiedades de los perfiles. Luego, para la parte de tensión por ruptura del área neta, tenemos el esfuerzo último o el esfuerzo de ruptura del material, dependiendo del tipo de material que nos den. Esto igual está ya especificado. Y el área efectiva. El área efectiva es el área que va a trabajar del perfil o de nuestra sección transversal
descontándole todas las conexiones que hay de por medio. Para el caso de los pasadores o de los pernos, es quitándole el área del perno donde está siendo conectado, ya sea en el ala o en el al. Ya, entonces solo es descontarle esto. Pero para hacer este descuento no solo basta conocer el diámetro del perno, también hay que añadirle otros criterios más que igual indica la norma. Aquí las descripciones de las variables para los análisis que nos dictamina la norma. Dice área efectiva, área neta efectiva, perdón, área gruesa del miembro, esfuerzo de excedencia mínimo y esfuerzo de excedencia último, con sus debidas unidades. Para soldaduras de filete donde se tenga que hacer agujeros, el área efectiva neta, dice, está especificado en la ecuación de 2.2. ¿Ya? No vamos a utilizar soldaduras para estos casos de análisis por ahora. Entonces, el área neta efectiva se determina de esta manera. Dice que es el área neta por un factor U que hace énfasis a la parte del retraso por cortante. Yo pienso que el ingeniero les ha explicado qué es el retraso de cortante. O quieren que se les explique. ¿Está claro lo que llegaría a ser el retraso de cortante? Yo pienso que sí. Ya. Vamos a explicar en el note entonces. Entonces, cuando nosotros tenemos un perfil, conectado, esto normalmente ocurre en conexiones, perdón, en perfiles asimétricos. ¿Cuáles son los perfiles asimétricos? Ya, ¿dónde está? ¿Cómo estamos aquí? Perfiles asimétricos son los perfiles angulares. Para un perfil y para un perfil C no es tan común ver esto, pero igual se aplica. Entonces, donde más efecto hace es en los perfiles asimétricos. L. Y vamos a tomar otro caso. En donde se tengan más conectores. Pueden tomar la cantidad que quieran de conectores igual. ¿En qué va a influir esto? En la parte económica. Porque si tomo más conectores, este diseño llegaría a ser antieconómico porque le están quitando área longitudinal en donde esta parte de aquí vamos a ver más específico en conexiones. Entonces esto igual se limita a la cantidad de pernos para ver cómo va a trabajar el elemento, quitándole estas secciones o estas áreas, perdón, por perforación de conexión.
Entonces, cuando este perfil, ¿dónde está? Cuando a este perfil se le aplica estas cargas axiales, ¿sí? Lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? En Resis 1 y en Resis 2 es que la distribución de esfuerzos siempre es uniforme, ¿verdad? Para cualquier caso, la distribución siempre es uniforme. ¿Qué pasa en la vida real? Esta distribución no es mm, siempre uniforme, que siempre hay una variación de cómo distribuye la simetría del perfil, la simetría de los conectores, la aplicación de la carga, si esta está aplicada en su eje centroidal igual. Entonces, en la vida real, como les mencionaba, no siempre pasa eso. Siempre hay algún desfasaje por tema de mano de obra, en la parte del- de la construcción de estos perfiles. ¿Qué quiere decir? Que desde fábricas siempre viene con algún defecto o algo. Entonces, para considerar esta uniformidad de distribución de esfuerzos, lo voy a borrar. El retraso de cortante, mientras más corta, o sea, la explicación más fácil que les puedo dar es que mientras más corta sea la longitud de distribución de los pernos por fila, más, más efecto va a sufrir en que los esfuerzos internos no van a ser uniformes. Entonces, no sé, el Inge creo que les mostró una gráfica, siempre nos mostraba a nosotros, de que estos esfuerzos van a estar concentrados de manera parabólica. No es uniforme, no es recto desde la aplicación de la línea de los pernos. Así está. Entonces, respecto a una distancia X, pónganse aquí, siempre se tiene una pequeña pérdida de esfuerzos, o sea, aquí no es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo para esta primera línea de pernos, que está con verde, no llega al total de la aplicación de esta carga. Entonces, se retiene, por así decirlo, algunos esfuerzos residuales. Y para el segundo caso de la segunda fila, pueden ver que la pérdida de esfuerzos es mucho más grande que la primera. Entonces no llegamos a la uniformidad de distribución de esfuerzos que habíamos planteado. Eso es para conexiones cortas, o sea, así se los especifica, conexiones cortas, en donde se tiene menor cantidad de pernos o de conexiones, pasadores, perdón. Pero ¿qué pasa cuando se tienen más de 3, 4 filas de pernos en sentido transversal? Esta distribución de esfuerzos, lo vamos a plasmar. Disculpen el gráfico, esto viene hacia arriba ya. Para este lo mismo. O sea, ya van casi uniéndose a la misma fila de trabajo. O sea, todos ya van concentrando sus esfuerzos de manera uniforme. Entonces, si nuevamente nosotros hacemos un corte aquí, estas pérdidas son mucho menores que en el caso de arriba cuando tenían dos filas.
Entonces, cuando se tiene conexiones largas, el retraso de cortante normalmente tiende a ser la unidad. O sea, no existe tanta pérdida de esfuerzos. Mientras que para conexiones cortas, este U llega a estar por lo menos entre el 0,7, el 70% hasta el 90% de trabajabilidad. Entonces este es como un factor de escala que se le da al área net, porque le quita la resistencia de trabajo para esta distribución de esfuerzos. Conexiones largas, normalmente esto se acerca a la unidad, y conexiones cortas están en este rango. Entonces ustedes llegan al punto de ver, o trabajamos con conexiones cortas o trabajamos con conexiones largas. Ustedes van a preferir siempre trabajar con conexiones largas, ¿verdad? Pero cuando se vea la parte de conexiones, el último capítulo de esta materia, van a ver que no es conveniente trabajar con conexiones con más de 4 pernos por fila, incluso con más de 3. Entonces no me quiero adelantar tampoco esa parte, solo estoy explicando la parte del retraso de cortante. Y este retraso de cortante indica en esta tabla cómo se la calcula y qué factores o qué consideraciones hay que tener para cada tipo de perfil. Aquí está, retraso de cortante, factor de retraso de cortante para conexiones en miembros sometidos a tensión. No sé si te ha quedado claro, Álvaro. Esas son explicaciones más básicas. Hoy el ingeniero siempre les va a hablar de manera más técnica y a veces no se le entiende. Por lo menos yo a veces no le entendía al ingeniero. Entonces, estas breves explicaciones que les doy es cosa de que ustedes entiendan y directamente apliquen en su examen, porque la parte conceptual es lo que siempre falla. ¿Ya? Entonces, para los factores de retraso de cortante, se tienen 8 casos específicos. El ingeniero les debe explicar para cada caso qué es el caso 1, qué es el caso 2, cuándo se aplica el caso 2, cuándo se aplica el caso 7. Es solo aplicar fórmula. Entonces, es agarrar, leer la descripción de este caso y aplicar. Entonces, si ustedes están teniendo problemas con el inglés, el ingeniero igual les pasó estas especificaciones en español de la 360. Entonces ustedes vienen. Lo malo de esto es que no está con su índice. Y aquí especifican, ¿no? Entonces ustedes hacen la comparación. Si es que esta traducción coincide con la del español. Obviamente cuando agarramos el traductor de Google, el lenguaje técnico no es tan específico del inglés a la traducción del español. Entonces por eso les pido o les sugiero que siempre hagan esa comparación correspondiente. Entonces dice el 1, todos los miembros en tracción donde la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección por conectores
por soldaduras, excepto caso 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? De que la carga es transmitida a todos sus elementos. Los perfiles tienen dos elementos. Solo tienen dos. Para un perfil W, un perfil angular, un perfil T, un perfil C. Entonces, ¿cuáles son sus elementos? Para un perfil tipo W, perdón el dibujo, solo se tienen dos elementos. Estas son las alas y el otro elemento es el ala. Si es que los conectores o la soldadura está aplicada en las alas y en el alma, dice que el retraso de cortante es 1. Caso contrario de que estos no sean aplicados en todos los elementos, nos saltamos al siguiente paso, al siguiente caso, perdón. Entonces dice, todos los miembros en tracción, excepto los tubos, que son los HSS, donde la carga es transmitida por solo alguno de los elementos. Entonces quiero que entiendan esto, por solo alguno de sus elementos, o solo se conectan. Con estos gráficos nos vamos a explicar. O solo se conectan en las alas. Aquí está. Más específicos. En un perfil W, o solo se conectan las alas. Como se puede ver aquí, las alas están unidas a unas placas base, a unas placas de unión, o solamente se aplican al alma, ya sea por conectores o por soldaduras. Entonces, si solo se aplica a uno de estos, miren, para un perfil angular igual aquí. Se utiliza esta ecuación. El retraso de cortante es la efectividad o la eficiencia, ¿verdad? Es un factor de escala 1. El 1 en este caso representa el 100% de efectividad. Ahora, este X barra que se tiene es la distancia que hay desde el conector hasta el centroide de la sección. Pero aquí, ¿cuál es el error que se suele cometer? Es que esta distancia a su centroide no es al centroide de toda la sección, sino es al centroide en donde se le está aplicando la conexión de pasador o de soldadura. Entonces, si en un perfil W nosotros le aplicamos la conexión en el alma, entonces el centroide de esto va a ser la distancia que hay desde eje de simetría en el eje Y con respecto hacia la horizontal. Entonces aquí es como si estuviéramos cortando, estuviéramos quitando toda esta parte de aquí que estoy activando. Todo esto lo estoy explicando. Tendríamos que hallar el nuevo centroide de este perfil, que sería un perfil C. En caso de que la conexión venga en el alma, dice que la distancia del centroide es respecto a su eje de simetría horizontal. Entonces todo esto nosotros le vamos a eliminar y es como si tuviéramos un perfil T y el centroide de un perfil T, bueno, es fácil hallar, ¿no? Para algunos casos en perfiles W, cuando las conexiones trabajan en las alas y para hallar esta distancia al centroide es desde la conexión al centroide en el eje vertical. Entonces existen estos perfiles cortados bien y estos están aquí, que son los perfiles de WT, MT y ST.
Para los perfiles C no se puede hacer la misma equivalencia que hemos hecho aquí. No se puede hacer la misma equivalencia que se hizo. ¿Ya? Entonces esas consideraciones hay que tomar en cuenta. Para un perfil C, lo mismo. Se tiene el perfil C de esta manera y la conexión se da en las alas. Entonces nosotros estaríamos trabajando con un perfil angular. Y para un perfil angular no se hace el corte correspondiente directamente, solo su distancia al centroide. ¿Ya? Entonces, en el caso 2 ya se tiene. Alternativamente, el caso 7 es permitido para perfiles de doble M, S y HP. Para angulares solo se utiliza el caso 8. Si bien utilizamos el caso 2, nosotros podemos trabajar con el caso 7 para estos perfiles de aquí. Y para angulares, el caso 8. ¿Ya? Ahora, aquí dice, para el caso 3, todos los miembros en tracción donde la carga es transmitida por soldaduras transversales a través de algunos elementos de la sección. El retraso de cortante es 1 y el área neta de los elementos conectados directamente es el área donde está ubicada la conexión. Entonces, les había explicado, ¿no? Que es conexión transversal y conexión longitudinal. Para una soldadura, nosotros tenemos un perfil, una placa, y esa es la placa base, la que acabo de hacer, y se tienen soldaduras aquí y otro color voy a hacer. Entonces dice para soldaduras transversales. ¿Cuáles son las soldaduras transversales? Son las que pintan con color negro. Estas soldaduras solo trabajan a corte. Entonces es bien crítico trabajar en soldaduras a corte porque estos se desprenden como si nada. Entonces tienen menor esfuerzo. Cuando veamos conexiones igual a esto, van a ver que trabajan al 50% de su efectividad. Por más soldadura que le pongan 5 o 6 pasadas, es bien crítico esto. Entonces lo que siempre se recomienda es trabajar con lo que está pintado con amarillo, que es soldadura longitudinal. ¿Ya? Entonces, para este caso, no se recomienda, ¿no? Pero suele pasar. Lo que está pintado con negro, esa es la soldadura transversal. Entonces, si se hace solo la soldadura transversal, como indica el caso 3, aquí está la soldadura. Entonces, dice que el área neta de esta soldadura, solo es esta parte de aquí, lo que estoy pintando con verde. Solo el área donde está conectado de manera transversal o donde está trabajando corte, esa va a ser el área neta de la sección. No solo para un perfil angular, puede ser para un perfil C, para un perfil de doble. Entonces solo trabaja esta partecita de aquí, la que está conectada. Si es que tuviésemos otro caso. Y la soldadura trabaja aquí, solo esta parte, esta longitud L. Entonces solamente esta área es la que está siendo afectada. Pero van a ver que nunca vamos a trabajar de esta manera. ¿Ya? Luego, para el caso 4, caso 5, que son casos especiales, y el 6 más.
En su mayoría, nunca vamos a utilizar esto, pero por conceptualización les voy a explicar. O con el ingeniero se les ha quedado claro. O sea, por lo menos hasta donde yo he visto, nunca preguntan nada de esto en examen. ¿Quieren que les dé una explicada más de eso? Haremos el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Ya. Está bien. Dice calcular la resistencia del perfil y sus conexiones. Bueno, espero haya quedado claro todo esto. Aquí solo es entender qué significa el caso 7 y qué significa el caso 8. ¿Ya? Cuando hablamos de calcular la resistencia del perfil, quiere ver cuánto va a soportar el perfil con este esquema que tenemos de conexiones. ¿Ya? Entonces, para ello nosotros necesitamos ciertos datos. Entonces, si nosotros tenemos un perfil W12 por 40, y te voy a abrir mi set. Hasta que esté abriendo, nosotros sabemos que para un perfil W, sus propiedades del material FY es 50 K6 y FU son 65 K6. Recuerdan de dónde salen estos datos, ¿no? Estos datos salen de la tabla 2.4 del manual. ¿Ya? ¿Dónde está esta tabla? Aquí está. De aceros preferentes. Entonces, para un perfil de doble, el acero preferente es 50. El esfuerzo de excedencia y el esfuerzo de rotura es 65. Tenemos que el diámetro de los pernos es este símbolo. Dice que es 3/4 de pulgada. Y no tenemos más nada de datos, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras verificaciones que hay que hacer? Entonces, bien, la primera verificación en su examen siempre va a ser la excedencia. La excedencia queda igual. Si nosotros volvemos a nuestro PDF, la excedencia no es más que el esfuerzo de fluencia por el área gruesa. Entonces, el área gruesa del perfil nosotros tendríamos que tener de dato. Y para un perfil de doble 12 por 40, el área dice que es 11,7. 11,7 pulgadas al cuadrado. Vamos a poner nosotros que el esfuerzo nominal o la fuerza nominal de resistencia P sub N, 1 le voy a poner porque es el primer parámetro que vamos a tomar en cuenta. Es igual, que dice esto, a el área gruesa por el esfuerzo de excelencia. Entonces sería FY por el área gruesa. Y nosotros podemos ponerlo en unidades de sistema
internacional, MKS o sistema inglés. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Aquí lo que nos habíamos olvidado anotar es que para la cedencia, para esfuerzos sometidos, para elementos sometidos a esfuerzos de tensión, dice que su parámetro de minoración de resistencias es 0,9. ¿Dónde estamos? Esto es T igual a 0,9. Entonces el esfuerzo nominal 1 va a ser igual al parámetro phi por la resistencia nominal que tiene este. Entonces pueden apreciar que a la cedencia tiene mucha más resistencia que a la que vamos a ver ahora, que son por conectores, ¿ya? Este parámetro phi siempre le da un rango de seguridad a la resistencia de nuestros perfiles o de nuestras conexiones en algunos casos. Entonces siempre respecto a la resistencia real, esta es la verídica, ¿no? La que no estamos minorando sus resistencias para entrar a la parte de diseño. Siempre va a ser menor a esta resistencia nominal, ¿ya? Entonces, el valor que acabamos de hallar ahora es lo que puede resistir nuestro perfil de manera axial, o sea, si es que le aplicamos una carga axial, este es el límite que puede soportar respecto a la cedencia, ¿ya? Entonces, para la parte de diseño esto nos va a servir. Luego, ¿cuál es el otro parámetro que nosotros tenemos que verificar? O el otro análisis es la ruptura del área neta efectiva. Ya habíamos mencionado que es el área neta efectiva. Es el 2. Para ello nosotros tenemos que hacer perdón. Primeramente, yo les recomiendo que hallen el área neta y luego hallen la efectividad del área por el retraso de cortante. Entonces este llegaría a ser la secuencia de pasos. El área neta, aquí va a ser igual. Ya les había explicado. Entonces, el área neta va a ser la diferencia entre el área gruesa del perfil que tenemos aquí. El área neta va a ser el área gruesa menos el número de pernos por el área de los pernos, A sub P. Si en alguna ocasión utilizo el área del perno con el subíndice B, no se asusten, la nomenclatura B es de bulk, que es perno en inglés, y acostúmbrese a utilizar esto también, ¿ya? Entonces, tenemos la cantidad de pernos y tenemos el área de los pernos. Entonces, el área neta va a ser igual a el área gruesa menos
el número de pernos. Aquí vamos a poner número de pernos. ¿Cuántos pernos tenemos? Tenemos 6 en vista transversal. Entonces son 6. Aquí ponemos número de pernos por el área de nuestros pernos, ¿verdad? Entonces el área de nuestros pernos, que va a ser igual. ¿A qué es igual el área de los pernos? Bueno, para este caso, el área de los pernos es el área en donde abarca el diámetro del perno. En este caso, aquí tenemos el diámetro. Y el espesor del elemento. En este caso, T sub F. Pero para el caso del alma, va a ser otro valor. Aquí, que va a ser el espesor del alma. Entonces, ¿cómo podemos ligar nosotros eso? Entonces, como el diámetro es el mismo, nosotros ponemos el diámetro del perno más, ahora, este más a qué hace referencia, no le voy a explicarles, es la holgura que hay, donde está, entonces se tiene en la tabla J3.3 las dimensiones del hueco nominal en pulgadas y abajo en milímetros. Da ciertos parámetros esta tabla respecto al diámetro del perno. Nosotros tenemos que hacerle un hueco extra. Si nosotros hacemos una vista en planta de una placa o de cualquier elemento, nosotros tenemos nuestro perno de esta manera. Entonces, si nosotros le tenemos que hacer un hueco, ¿verdad? Si nosotros le damos cabalito justo a este diámetro del perno, nuestro perno no va a entrar, ¿verdad? Entonces tenemos que darle una sobredimensión para que este perno entre. Entonces, no sabemos cuánto de extra tenemos que ponerle esta holgura para que nuestro perno entre. Entonces, lo que se ha especificado en la norma es que a este se le aumente un 16avo de pulgada. Pero considerando otro factor más, a este caso es la mano de obra. Cuando ustedes viendo que tienen un trabajador, no se los va a hacer este hueco de esta manera, ¿verdad? Ya aumentándole esta holgura. Van a tener un cierto desfasaje también por la ineficiencia del trabajador. Entonces, para ello igual se le ha decidido dar un rango más de seguridad, y se le ha aumentado un 16avo de pulgada más. Entonces un 16avo más un 16avo es un octavo. ¿Ya? Entonces siempre utilicen esta holgura de un octavo de pulgada para el diámetro cualquiera que tengamos, ¿ya? Obviamente aquí el ingeniero, supongo, les ha de explicar que utilicen este estándar, ¿verdad? Estamos.
Si ustedes suman 1/8 al 1/2 de la pulgada del diámetro, no va a dar estos 9/16. Para que de estos 9/16 solo hay que sumarle un 16, que es la holgura, que es el diámetro estándar. Pero para parámetros de seguridad, nosotros le damos 1/8, ¿verdad? Y si suman 1/2 más 1/8, va a dar los 5/8 que se tiene aquí del sobretamaño de diámetro. Recién para pernos mayores a 1/8 de pulgada de diámetro se hace la sumatoria de 1/8 al diámetro estándar, o al hueco estándar, perdón. Y ya para los sobretamaños se toma 5/16 al diámetro del perno. Entonces, yo igual tenía esas dudas. Directamente el ingeniero nos hacía tomar 1/8 de pulgada. ¿Ya? Entonces, tienen 1/8 de pulgada de la holgura que les había explicado, tanto para la holgura de la perforación y para la parte de la mano de obra. ¿Ya? Aquí nosotros tendríamos que multiplicarle por el espesor del ala y del alma. Entonces voy a poner una multiplicación y aquí tendríamos que anotar a ver, este lo voy a mover un poco. Tendríamos que anotar el espesor del alma y el espesor del ala. Nos vamos a la norma y nos desplazamos. TF y TW. TW vale 0,295. pulgadas. Y el espesor del ala vale 0,515. Y lo que yo he hecho, bueno, lo que voy a hacer es TW más TF. Aquí me equivoco. Ahora, lo que aquí hemos hecho es agarrar estos diámetros de perno. Entonces, para el ala, aquí nos hemos equivocado. Sí, aquí está mal esto. Esto no es número de pernos. A ver, aquí sería. Pero aquí cometo un pequeño error. Esto es alma y esto debería ser TW. Entonces no hemos definido el número de pernos del ala ni el número de pernos del ala. Entonces, porque tienen espesores distintos, va a variar esto. En el ala, ¿cuántos pernos tenemos? Tenemos 4 pernos. Y en el alma, si ustedes ven, ahora este es el que nos pinta porque no tenemos el parámetro definido. Entonces, el alma solo se tienen 2 pernos. Y ya está. Entonces se hace la resta correspondiente del
Esta es la resta correspondiente de los huecos que se tiene o de los agujeros que se tienen de los pernos, tanto para el para el ala del ala como el diámetro por el espesor del ala. Entonces hace rato he hecho un equivocado porque he supuesto que todos tienen los espesores iguales. Les pueden apreciar que el área neta de la sección transversal del perfil reduce sustancialmente respecto al área gruesa que tiene el área, sin los huecos de las conexiones. Entonces ya tenemos el área neta. Entonces tenemos que hallar el área efectiva. Esta área efectiva es igual al área neta por factor U. Y este factor U aquí va a ser igual. El factor U, si venimos a ver, el factor U es el factor por retraso de cortante. Entonces, este factor por retraso de cortante, nosotros tenemos que ver qué caso utilizar. El caso 1, el caso 2, el caso 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros, a ver, quería preguntarles, ¿qué caso tenemos que utilizar? El 1. El 1, ¿verdad? El 1 utilizamos porque dice, para los miembros, o para todos los miembros que están sometidos a cargas de tensión, y estas son transmitidas directamente a todos los elementos de la sección transversal por medio de conectores o por soldadura. Aquí en español dice eso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos nuestro perfil y verificamos que tanto el ala superior y el ala inferior como el alma están conectados, ¿verdad? Perdón. Entonces están conectados. Por ende, tenemos que utilizar el caso 1, ¿verdad? Entonces ponemos U es igual a U. Es el área efectiva el área efectiva es igual al área neta por el factor U del retraso de cortante. Esto sigue siendo el mismo valor que el área neta porque la transmisión de esfuerzos a toda la sección transversal está siendo transmitida por todos los conectores y todos los elementos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esto de aquí? Estos conectores. Entonces solo hubiera estado trabajando el ala y tendríamos que haber utilizado el caso 2 o el caso 7. ¿Verdad? Ya tenemos el área efectiva y lo siguiente que hay que hacer es hallar la resistencia nominal del perfil. Para este caso le voy a poner el subíndice 2 porque es el segundo análisis que hemos hecho. Entonces, aquí era igual el esfuerzo o la fuerza nominal de la ruptura del área neta. Se vienen a la tabla. ¿Cuál es su ecuación? La ecuación correspondiente para este dice que es el esfuerzo último de rotura por el área efectiva con un factor de minoración de resistencia de 0,75. Aquí le lo voy a copiar. Esto va a ser 0,75. ¿Ya? Entonces esto es FU por el área.
estamos. Entonces la resistencia de este perfil con las conexiones correspondientes que se tiene, dice que es de 2712, pero a esto hay que aumentarle el factor de mineración de resistencia. Si multiplicamos 2712 por 0,75 nos da este valor. A ver, vamos a corroborar. Y efectivamente nos da este valor. Ya tenemos las dos resistencias que se tiene de los elementos, perdón, de los perfiles sometidos a esfuerzos de tensión, tanto para adherencia como para ruptura. Aquí hay un parámetro más que hay que considerar, que sería el caso 3, que todavía el ingeniero no les ha explicado, y prefiero que lo hagas. Es el bloque de cortante. Ya les había explicado a grandes rasgos qué es el bloque de cortante. Y con eso ya estaríamos completos, lo que llegaría a ser la parte de tensión de dos perfiles. Entonces, ¿cuál tomamos en cuenta para nuestro diseño después de esta configuración de conexiones? ¿El análisis por cedencia o el análisis por ruptura del área neta efectiva? ¿Con cuál de ustedes con cuál de estos dos trabajarían? A ver, alguien que se anime a participar. Cedencia o ruptura del área neta efectiva. Ya, ¿por qué? Exacto. Entonces siempre tienen que considerar en su diseño que la carga menor, o la resistencia menor en este caso, perdón, es la primera que va a fallar. Va a haber casos excepcionales en donde a veces trabajamos con el mayor, pero en el 99% de los casos siempre se trabaja con la menor de las resistencias en las verificaciones que se hacen. ¿Ya? Nosotros podemos darle un comando aquí de la resistencia nominal. No, perdón. No es este el cuadro comparativo. Entonces, la resistencia nominal de trabajo tiene que ser el mínimo de los dos análisis que tengamos. Entonces, siempre que tengan varios análisis en un tipo de perfil, ya sea para tensión, compresión, flexión, pónganse este comandito de aquí, que es el mínimo de la resistencia. Entonces, nuestro perfil de doble 12 por 40 respecto a estas conexiones que tenemos, máximo puede trabajar a 2034 kilonewtons. La consistencia de las unidades nos convendría trabajar en sistema inglés, porque todas las unidades que tenemos están en sistema inglés. Entonces esto yo lo voy a poner aquí. Y para este caso lo mismo.
Entonces tendríamos P sub n igual a kilonewton. Esto en esto le vamos a poner un color celeste. Cuando ustedes hagan el diseño correspondiente, que este es un ejemplo, no en un, puede ser una cercha de cualquier tipo que nosotros queramos analizar. Pónganse que esta conexión de aquí es esta diagonal que tenemos de aquí. Entonces este nodo de aquí representa esta conexión. Y con esta configuración nosotros no podemos sobrepasar esto. Entonces para ello, o bien cambiamos la configuración de las conexiones o bien cambiamos el tipo de perfil. Y eso va a ser respecto a un análisis estructural, ya sea, como les dije, de una conexión de cercha o de un sistema porticado. Aquí puede ser aquí igual. Entonces, el ingeniero en el examen no se puede meterles, ¿no? Les da esta configuración de aquí. Entonces, nunca ha metido esfuerzos de resistencia a tensión, pero puede que meta esta vez, no sé, capaz se le ocurre. Entonces, les da esta configuración, ¿no? Les va a dar una vista en planta más. Aquí va a estar del perfil W que estamos analizando. Y aquí están sus pelos. Les va a dar estas dos vistas y se le puede ocurrir, ¿no? Agarra y dice, respecto a la cercha tipo Warren, la que han dibujado, les va a dar, no sé, solicitaciones de carga. ¿No? Les va a dar carga viva de techo, les va a dar carga de viento, carga de granizo, carga muerta. Y ustedes hacen las combinaciones correspondientes. Entonces, con la más crítica, ustedes van a trabajar esta cercha y les va a dar una solicitación, ¿lo ven? En esta diagonal. Les dice, respecto a esto, a esta configuración estructural y a las solicitaciones de carga correspondientes, verificar si el perfil W12x40 con esta configuración de conexión puede soportar la carga más crítica, ¿verdad? Así se puede inventar el link. Entonces, ustedes ya saben cómo resolver. Esta search igual ya saben cómo hacer. Pueden hacer a mano, pueden hacer en programa. Eso no les limita que resuelvan. Si hacen en programa es mejor, pero tienen que verificar cómo meter esta cercha. Si es que se tiene continuidad de sus elementos o es que se las articula. Entonces eso les voy a ir enseñando a medida que vayamos avanzando. De esto, ¿se tiene alguna duda o pregunta? ¿Está todo claro? Nadie tiene dudas, nadie tiene preguntas. El área de los pernos siempre se saca como si fuera un cuadrado, ¿verdad? No como si fuera un Sí, círculo. es como si fuese un cuadrado. ¿Dónde está? Aquí. Para esta parte de la ruptura del área neta efectiva, el análisis que se le hace es respecto a la sección transversal. Entonces, esta área, como hallarías, ¿no ve? Tienes esta dimensión que sería el diámetro del perno más sus holguras correspondientes. Y la otra dimensión es el espesor. Entonces, solo para ruptura del área neta efectiva es diámetro por el espesor del elemento.
Ya, disculpe. Para lo que llegaría a ser la parte del bloque de cortante, el análisis ya se le va a hacer en una vista en planta. Entonces aquí vamos a tener nuestras conexiones y vamos a considerar el diámetro del perno. Bueno, tampoco utilizamos el área de una circunferencia. Solo se hacen las restas correspondientes de cuál es el área del bloque cortante, cuál es el área del bloque de tensión. Eso van a ver después con el link. Solo es aplicar una fórmula. Aquí está. Esta formulita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esta fórmula. Entonces, interpretar esta fórmula tampoco es complicado. O utilizas esta o utilizas esta. La menor de estas dos es la que va a trabajar de manera más crítica a lo que llegaría a ser el bloque de cortante. Entonces este factor VS también es un factor de retraso de cortante, pero esto tiene otro análisis. Entonces o es 1 o es 0,5, dependiendo al tipo de conexión que se tiene. ¿Ya? Pues en tensión es bien sencillito. Esto es más aplicar fórmulas y seguir al pie de la letra lo que dice qué caso utilizar. ¿Ya? ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, yo pienso que aquí lo vamos a dejar nomás. Igual y es 8:22. Me pasa un poquito de la hora. Si tienen dudas, me van escribiendo a mi inbox nomás o al grupo. Estamos para ayudarles en todo lo que se puede, ¿ya? Hoy día hay un bautizo, creo, en la universidad. Antes de eso va a haber una ponencia de un docente para explicar ciertas deficiencias que no tenemos conocimientos nosotros para la hora de qué hacer cuando nos egresamos o qué modalidades de titulación tenemos. Les invito a participar si es que tienen tiempo. ¿Ya? Gracias, chicos, y cualquier cosa me hablan a mi inbox si es que tienen dudas o al grupo. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego.